En el vasto escenario de la vida, hay relatos que resuenan con la melodía del tiempo, y la historia de Nancy Mackenzie es uno de ellos. Nacida en Lima, Perú, un 6 de diciembre de 1942, su infancia estuvo impregnada por la riqueza cultural de su tierra natal. Desde pequeña, Nancy soñaba con el arte, un anhelo que la llevaría a cruzar fronteras y a dejar una huella perdurable en el mundo del entretenimiento. A los 22 años, la joven Nancy decidió que su destino se encontraba en México, un país que se convertiría en su hogar y escenario. Allí, su pasión por el baile y la actuación floreció. Comenzó su carrera como bailarina de folclore peruano, una expresión de su identidad que la acompañaría siempre. Pero su talento no se limitó a las danzas. Pronto se adentraría en el mundo de las telenovelas, donde su carisma y dedicación la llevarían a protagonizar historias que cautivarían a millones. Nancy Mackenzie no solo brilló como actriz en pantalla, sino que también se convirtió en una voz icónica del doblaje en español. Su versatilidad le permitió prestar su voz a grandes actrices de Hollywood, como Diane Keaton y Sigourney Weaver, convirtiéndose en un puente entre culturas. Con el tiempo, su voz se transformó en la esencia de personajes entrañables, como la inconfundible Marcie Simpson, a quien dio vida durante las primeras 15 temporadas de la famosa serie. La carrera de Nancy se extendió a lo largo de más de 5 décadas, un testimonio de su pasión y amor por el arte. Cada personaje al que dio voz no solo fue una interpretación, sino una parte de su legado, una conexión con el público que la admiraba. La nostalgia por sus actuaciones y su inigualable talento perdurará en la memoria de quienes crecieron escuchando su voz resonar en la pantalla. Así, la historia de Nancy Mackenzie comienza a desplegarse. Un viaje que nos invita a recordar, celebrar y rendir homenaje a una vida dedicada al arte. En el corazón de cada artista, hay un fuego que arde con la pasión de sus sueños. Para Nancy Mackenzie, ese fuego comenzó a brillar en su infancia en Lima, donde los colores del folclore peruano se entrelazaban con el ritmo de su vida. Desde sus primeros pasos en el escenario, supo que el arte sería su refugio y su voz, su herramienta más poderosa. Al llegar a México, un país vibrante y lleno de oportunidades, Nancy se sumergió en un mundo que la acogió con los brazos abiertos. Las luces de los teatros y los sets de grabación se convirtieron en su segundo hogar. Su talento natural y su inquebrantable determinación le permitieron abrirse camino en un medio competitivo, donde cada actuación era un nuevo desafío y cada personaje una nueva aventura. A medida que su carrera despegaba, Nancy no solo se destacó en la actuación, sino que también se convirtió en una figura emblemática del doblaje. Su voz, rica y expresiva, encontró cabida en los corazones de quienes escuchaban. Cada interpretación era un regalo, una conexión íntima con el público que la seguía con devoción. En cada personaje que encarnaba, dejaba una parte de sí misma, creando lazos que trascendían la pantalla. El impacto de su trabajo se extendió más allá de las fronteras de México. Con su talento, Nancy se convirtió en la voz de grandes figuras de Hollywood, llevando su esencia a audiencias de habla hispana. La versatilidad que mostró al interpretar desde personajes cómicos hasta heroínas de acción, la convirtió en una pionera en su campo, una mujer que rompió barreras y desafió expectativas. La nostalgia que evoca su legado es palpable, un eco de risas y emociones que aún resuenan en la memoria colectiva. A través de sus actuaciones, Nancy Mackenzie no solo dejó una huella en el entretenimiento, sino que también tejió un tapiz de recuerdos que perdurará en el tiempo, recordándonos la belleza del arte y el poder de una voz. En el tejido de la vida, hay momentos que se convierten en hitos, y para Nancy Mackenzie, uno de esos momentos fue su llegada a México. Fue un viaje que no solo marcó un cambio de escenario, sino que también significó el inicio de un capítulo lleno de oportunidades y desafíos. Con el corazón palpitante de emoción y miedo, se adentró en un mundo que la esperaba con los brazos abiertos, un universo donde su talento podría florecer. Las calles de la Ciudad de México, vibrantes y llenas de vida, se convirtieron en el telón de fondo de su nueva realidad. En cada esquina, en cada rayo de sol que iluminaba su camino, Nancy sentía la promesa de un futuro brillante. La cultura mexicana, rica y diversa, la inspiró a fusionar sus raíces peruanas con nuevas influencias, creando un estilo único que la definiría a lo largo de su carrera. Los inicios no fueron fáciles, como en la vida de cualquier artista. Nancy enfrentó la incertidumbre y la competencia, pero su determinación era inquebrantable. Cada ensayo, cada audición, se convertía en una oportunidad para demostrar su valía. Con el tiempo, su esfuerzo fue recompensado, y las puertas del entretenimiento se abrieron ante ella. Las luces del escenario y los sets de grabación la rodeaban, y en cada actuación, dejaba una parte de su alma, como un tributo a su amor por el arte. A medida que su carrera despegaba,
Nancy se convirtió en un rostro familiar en la pantalla, pero su verdadero talento brilló en el mundo del doblaje. En un instante, su voz se transformó en el eco de personajes que resonaban en los corazones de millones. Desde las risas de Marge Simpson hasta las emociones de heroínas complejas, cada interpretación era un viaje que conectaba a la audiencia con historias universales. La nostalgia por su trabajo es un legado que perdura, un regalo que sigue vivo en la memoria de quienes crecieron escuchando su voz. Nancy Mackenzie no solo fue una artista, fue una narradora de emociones, una mujer que, a través de su arte, creó un puente entre culturas y generaciones. Su historia es un recordatorio de que, en el escenario de la vida, cada uno de nosotros tiene el poder de dejar una huella imborrable. En el ocaso de su carrera, Nancy Mackenzie se encontraba en un punto de reflexión. A lo largo de más de 5 décadas, había tejido una historia rica en matices y emociones, un viaje que la había llevado desde las calles de Lima hasta los corazones de millones en todo el mundo. Cada personaje que había interpretado, cada risa compartida, formaba parte de un legado que la acompañaría eternamente. En su último año de vida, Nancy se sumergió en la nostalgia, recordando los momentos que definieron su trayectoria. La calidez de las luces del escenario, el murmullo del público, y la magia del doblaje que le permitió dar vida a personajes entrañables. Era un tiempo de gratitud, donde cada recuerdo se convertía en un tesoro invaluable. La vida, con sus altibajos, le había enseñado que cada experiencia, cada desafío, era una lección que enriquecía su alma. Mientras se preparaba para retomar su papel como Sailor Galaxia, una parte de ella sabía que estaba cerrando un ciclo. La emoción de volver a interpretar a un personaje que había amado profundamente se entrelazaba con la tristeza de saber que el tiempo es un recurso finito. En cada sesión de grabación, su voz resonaba con una vitalidad que desafiaba los años, recordando a todos que el arte no conoce fronteras ni límites. El 14 de junio de 2024, el mundo se detuvo por un instante. La noticia de su fallecimiento dejó un vacío en el corazón de quienes la conocieron y la admiraron. Sin embargo, su legado continuaría vivo en las memorias de aquellos que crecieron escuchando su voz, en las risas que provocó y en las lágrimas que conmovieron. En cada rincón del mundo del entretenimiento, su espíritu perduraría, recordándonos la magia que solo una artista de su calibre podía ofrecer. A través de sus trabajos, Nancy Mackenzie no solo se convirtió en una voz reconocible, sino en un símbolo de perseverancia y pasión. Su historia es un testimonio de la belleza del arte y de cómo, a través de él, se pueden construir puentes entre culturas y generaciones. En cada personaje que encarnó, en cada risa que provocó, dejó una parte de su esencia, un regalo eterno que seguirá iluminando el camino de quienes la recuerden. Así, la vida de Nancy Mackenzie se convierte en un canto a la memoria, un homenaje a la fuerza del arte y a la profunda conexión que puede forjar entre las personas. En la memoria de quienes la conocieron, Nancy Mackenzie siempre será recordada como una mujer de inquebrantable espíritu y talento desbordante. En sus últimos años, mientras la vida la llevaba por caminos inesperados, la esencia de su arte nunca dejó de brillar. El regreso a su papel como Sailor Galaxia fue un momento de celebración y nostalgia, un eco del cariño que había cultivado a lo largo de su carrera. A pesar de los desafíos que enfrentó, su voz seguía siendo un faro de luz, capaz de evocar emociones profundas y conectar a generaciones enteras. El proceso de grabación se convirtió en un ritual sagrado, donde cada palabra pronunciada era un homenaje a su legado. Nancy, con su voz inconfundible, revivía a un personaje que había amado con fervor, recordando las risas y las lágrimas que había compartido con su audiencia. La magia del doblaje le permitió, una vez más, ser parte de un universo que había abrazado desde sus inicios en México. Sin embargo, el tiempo es un maestro implacable, y a medida que se acercaba el final de su camino, la reflexión la acompañaba como una sombra. El 14 de junio de 2024, el mundo se detuvo. La noticia de su partida resonó como un eco en el corazón de quienes la admiraban. Fue un momento de duelo, pero también de celebración por la vida de una mujer que había dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. En cada rincón del planeta, sus seguidores recordaron las risas de Marge Simpson, la valentía de Sailor Galaxia y la profundidad de cada personaje que había interpretado. Su legado no solo se encontraba en los papeles que había encarnado, sino en la conexión emocional que había construido con su público. A pesar de su ausencia física, Nancy Mackenzie continuaría viva en la memoria colectiva. Cada vez que se escuchara su voz, cada vez que alguien recordara una de sus actuaciones, sería un tributo a su vida y su arte. La dedicatoria en los créditos de Sailor Moon Cosmos, parte 1 fue un gesto que encapsuló el cariño y respeto que todos sentían por ella. Era un recordatorio de que, aunque el tiempo avanza,
el arte tiene el poder de eternizar momentos y emociones. Así, la historia de Nancy no termina con su partida. En cada risa, en cada lágrima, su voz seguirá resonando, recordándonos la belleza de su arte y la fuerza de su legado. La vida de Nancy Mackenzie se convierte en un canto de celebración, un homenaje a una mujer que, a través de su pasión y dedicación, logró tocar el alma de millones. Su viaje, lleno de luz y sombras, se convierte en un testimonio de que el arte es eterno, y que aquellos que lo crean nunca son olvidados. En el ocaso de su vida, Nancy Mackenzie se encontró en un momento de profunda introspección. A medida que los años pasaban, los ecos de su carrera resonaban con una claridad que solo el tiempo puede otorgar. Reflexionaba sobre los caminos recorridos, sobre las risas compartidas y las lágrimas derramadas, mientras las memorias de sus personajes más queridos danzaban en su mente como sombras de un pasado vibrante. Cada sesión de grabación se convirtió en un ritual, un espacio sagrado donde la magia del doblaje le permitía revivir a Sailor Galaxia, un personaje que había abrazado con todo su ser. Era un regreso a sus raíces, una conexión con una parte de su historia que nunca había dejado de ser relevante. En esos momentos, la voz de Nancy, llena de matices y emociones, no solo resonaba en los micrófonos, sino que también vibraba en los corazones de quienes la escuchaban. Mientras se preparaba para dar vida a Galaxia una vez más, la emoción se entrelazaba con la tristeza. Sabía que cada palabra que pronunciaba era un homenaje a su legado, un testimonio de su amor por el arte y por aquellos que la habían acompañado en su viaje. Era consciente de que el tiempo, ese maestro implacable, se acercaba a su final, pero su espíritu seguía ardiendo con la misma intensidad de siempre. El 14 de junio de 2024, el mundo se detuvo para Nancy. La noticia de su fallecimiento, aunque inesperada, dejó un vacío en el corazón de quienes la admiraban. Sin embargo, su legado no se apagó con su partida. En cada rincón del mundo del entretenimiento, su esencia continuaría viva, resonando a través de las memorias de sus personajes y las risas que había compartido. La dedicatoria en los créditos de Sailor Moon Cosmos, parte 1 se convirtió en un símbolo de amor y respeto, un reconocimiento a una vida dedicada al arte. Era un recordatorio de que, aunque el tiempo avanza, el impacto de una artista como Nancy perdura, entrelazando generaciones y culturas en un abrazo eterno. Así, su historia se transforma en un canto a la memoria, un tributo a la fuerza del arte que nunca se apaga. Nancy Mackenzie, con su voz inconfundible y su talento desbordante, seguirá siendo recordada como una mujer que dejó una huella imborrable en el corazón de millones. Su viaje, lleno de luces y sombras, se convierte en un testimonio de que el arte es eterno, y que aquellos que lo creen nunca son olvidados. Su legado, un puente entre el pasado y el presente, nos invita a celebrar la belleza de la vida y la magia que solo el arte puede ofrecer. En el ocaso de su vida, Nancy Mackenzie se convirtió en un símbolo de resiliencia y creatividad. Cada día, al despertar, sentía el peso de los recuerdos que la acompañaban, historias de risas y lágrimas que habían dado forma a su carrera. La nostalgia la envolvía como un manto cálido, recordándole los momentos en los que su voz resonaba en los corazones de aquellos que la escuchaban. El acto de grabar su último papel como Sailor Galaxia no solo fue un retorno a un personaje querido, sino también un acto de amor hacia su legado. En cada línea, en cada matiz de su voz, había un eco de gratitud hacia los años de dedicación y pasión que había invertido en su arte. Era un viaje hacia el pasado, una oportunidad para rendir homenaje a todas las experiencias que la habían llevado hasta allí. Mientras se sentaba frente al micrófono, la emoción la embargaba. Era consciente de que cada palabra pronunciada era un tributo a su historia, un testimonio de su amor por el arte y por su audiencia. La conexión que había forjado con sus seguidores a lo largo de las décadas se sentía más fuerte que nunca, como si cada uno de ellos estuviera presente en ese momento sagrado. El 14 de junio de 2024, la noticia de su fallecimiento conmovió a quienes la admiraban. En ese instante, el mundo del entretenimiento se detuvo, y las memorias de su carrera comenzaron a florecer en los corazones de millones. Las risas de Marge Simpson, la valentía de Sailor Galaxia y la profundidad de los personajes que había encarnado se convirtieron en un legado imborrable, un tributo a una vida dedicada al arte. En los créditos de Sailor Moon Cosmos, parte 1, una dedicatoria honró su memoria, recordando a todos que, aunque el tiempo avanza, el impacto de una artista como Nancy perdura. La magia de su voz, el cariño que había cultivado, y la conexión emocional que había establecido con su público se convirtieron en un faro de luz que seguiría brillando en la memoria colectiva. Así, la historia de Nancy Mackenzie no se desvaneció con su partida. Su vida, llena de luz y sombras, se convirtió en un canto a la memoria,
un homenaje a la fuerza del arte que nunca se apaga. En cada rincón del mundo del entretenimiento, su esencia continuará viva, recordándonos que aquellos que crean con pasión y dedicación jamás son olvidados. Su legado, un puente entre el pasado y el presente, nos invita a celebrar la belleza de la vida y la magia que solo el arte puede ofrecer.